Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la escuela dominical. Hermanos, hoy vamos a continuar ese curso básico de teología bíblica sistemática que se ha iniciado unas semanas atrás. Entendiendo por teología bíblica sistemática un estudio sistematizado de las grandes verdades bíblicas acerca de Dios y de su relación con el ser humano. Nuestra lección es la número 5 y hoy vamos a estar meditando todos juntos acerca de las obras de Dios. El texto que vamos a utilizar y va a aparecer en un momento en pantalla es Isaías 44, 24, si todos lo buscamos en nuestras Biblias, hermanos. El texto que vamos a memorizar es Isaías 44, 24. Ahí aparece en pantalla. ¿Alguien que lo lea, hermanos? Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, y yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo todos los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Gracias, hermanita. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Bueno, en este pasaje, hermanos, vamos a encontrar las grandes obras de Dios. Y como esta es una clase dominical, una clase, vamos a poder interactuar. Entonces, hermanos, en ese versículo que está ahí en pantalla, podemos ver cuáles son esas dos grandes obras de Dios que nos narra ese versículo en específico. Cuando hablamos de obras de Dios, podemos mencionar que hay dos obras de Dios. ¿Sí? Primero, que es el Redentor. Primero, que es el Redentor, exactamente. Y después, que nos formó desde el vientre, desde antes del vientre de nuestra madre. Así es, hermano. Hablando de las obras de Dios, vamos a estar meditando en dos obras que son muy importantes. Isaías 44, 24 nos los muestra. La primera es de Redentor, porque el Señor se presenta, y si lo vemos ahí en ese versículo que tienen igual en sus Biblias, hermano, el Señor se presenta como el Redentor. Y en la historia de la Biblia, en el relato bíblico, tenemos que primero es la creación, ¿verdad? Y de esa manera lo vamos a estar meditando el día de hoy, de la forma en que lo tenemos plasmado en las Sagradas Escrituras. Primero vamos a meditar acerca de nuestro Creador, de la obra de la creación, y después vamos a meditar en la obra de la redención. Cuando ustedes escuchen esa palabra de redención, hermanos, es un sinónimo de salvación. Entonces, ya entendiendo que esas son las dos grandes obras de nuestro Dios, vamos a meditar en ellas. Entonces, como punto número 1, hermanos, anoten, si van a tomar apuntes. El punto número 1 sería, pasando a la siguiente diapositiva, punto número 1, la creación. Punto número 1, la creación. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿quién creó todas las cosas? Dios. ¿Ok? Esa es una respuesta muy simple, ¿verdad? Dios, así de fácil. Pero si dentro del relato bíblico alguien se nos acerca y nos pregunta, que demos una respuesta de una manera más detallada, entendiendo que nosotros adoramos a un Dios que es trino, un ser en el cual subsisten tres personas distinguibles, nuestra respuesta cambiaría. Nuestra respuesta va a cambiar totalmente. Ya no vamos a contestar nada más, Dios creó todas las cosas. Ya analizando una teología bíblica sistemática, que es lo que estamos haciendo en estos estudios cada domingo, nuestra respuesta va a cambiar. Entonces, ustedes vieron una lección de un Dios en tres personas, ¿verdad? Levante la mano quien tomó la clase la semana pasada. Ok. Bueno, vamos a ir a Génesis
capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. ¿Ya estamos ahí, hermanitos? ¿Sí? El texto lee, la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si nosotros estuviéramos leyendo en el idioma hebreo, se escucharía más o menos así, de esta manera: Bereshit bara Elohim et hashamayim betaret. Ahora, si nosotros ya vimos la doctrina de un Dios en tres personas, solamente para profundizar, esa palabra de Bereshit bara Elohim, esa palabra de Elohim, literalmente traducida, esa palabra significa dioses. Entonces, si nosotros en español estaríamos diciendo, en el principio creó dioses. Lo que nos está indicando esa palabra Elohim es que hay una pluralidad en esa palabra. Hay un texto en Salmos 82, 6-7 que dice: yo dije, vosotros sois dioses. Ahí la palabra dioses es la misma palabra Elohim que estamos utilizando aquí en Génesis 1:1 para decir Dios en singular. Entonces, en el idioma hebreo se utiliza esa palabra Elohim para decir Dios o para decir dioses. Ahora, en Génesis 1:1 nos está indicando que hay una pluralidad en esa persona. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente para recordar. Y hay un número gramatical que se está utilizando ahí, en el cual nosotros tenemos dos números gramaticales, el singular y el plural. En algunos idiomas se menciona un tercer número gramatical y es conocido como el dual. Ese dual nosotros lo ocupamos regularmente. Por ejemplo, cuando decimos un racimo de plátanos, ¿cuántos racimos de plátanos son? Uno, ¿verdad? Pero hay diferentes plátanos en ese racimo. Entonces, un racimo de uvas, igual, hay un racimo, hay una pluralidad, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero en Génesis nosotros encontramos, Génesis 1:26, nosotros vamos a encontrar ese mismo léxico, ese mismo uso de ese número gramatical, el cual nosotros llamamos el dual, o el cual el idioma hebreo le llama el dual. Por ejemplo, cuando dice y dijo Dios, ¿cuántos dioses están hablando ahí? Uno, ¿verdad? Singular. Pero y dijo Dios, hagamos. Ese verbo está en singular o en plural. En plural, ¿verdad? Entonces, y dijo Dios, hagamos. De que se está denotando que hay una pluralidad de personas en la obra de la creación. Solamente como un recordatorio, hermanos. Pero hoy, el día de hoy, lo que nos interesa en Génesis 1:1, hermanos, y en el cual vamos a estar meditando, es en el verbo bara. El verbo bara, creó. En el principio creó Dios. Bereshit bara. Entonces, bara es el verbo y ese es el que vamos a estar meditando. Y, hermanos, una pregunta: antes de la creación, en el principio, ¿qué existía, hermanos? Nada, ok. Solamente Dios era, ¿verdad? Dios es. Porque en Él no hay inicio ni fin, Él es, ¿verdad? Como si nosotros dentro de nuestro círculo cristiano dijéramos, solo Dios existía. ¿Sí? Ahora, la palabra que se utiliza ahí en Génesis 1:1, esa palabra de en el principio, la palabra Bereshit, esa palabra tenemos que pensar un poquito, porque ahí en ese ambiente eterno donde Dios es, donde no existe ni el principio ni el fin, pensemos, ¿cuál es el primer elemento físico que Dios creó en los orígenes, en el principio, en el Bereshit? El tiempo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces en el principio esta palabra destaca el énfasis de que en ese momento se están dando los orígenes.
el principio de todo. Y lo primero que Dios crea es el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creando Dios en el principio el tiempo, para un estado físico, nosotros también necesitamos espacio. Entonces, los cielos, cuando dice en el principio creó Dios los cielos destacan, precisamente hacen una referencia al espacio. Entonces, primero tenemos el tiempo, después tenemos el espacio. ¿Qué hace falta? La materia, ¿sí? Y eso es precisamente donde se menciona la tierra. La tierra es la materia. Ahora, esta no es una clase de física, ¿verdad? Pero solamente para que entendamos que Dios estaba creando en ese momento un lugar apropiado para que su obra maestra, el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, como nos dice Génesis, habitara un lugar especial para su pueblo. ¿Sí? Yéndonos a Génesis 1, hermanos, que ahí seguimos, ¿verdad? ¿Alguien ha leído todo el relato bíblico de Génesis de la creación? Todos los días, cómo fue Dios creando todas las cosas. ¿Quién no lo ha leído? Levante la mano quien no ha leído Génesis 1. Ya todos lo leímos. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, nosotros vamos a ver ahí en Génesis, en nuestras Biblias, que durante todo el capítulo 1 vemos el énfasis acerca de y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Lo encontramos múltiples veces, infinidad de veces. Y es Dios creando ese lugar especial, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver en todo el relato, cómo Dios fue creando todas las cositas. No nos vamos a meter de lleno en toda la obra de la creación, cómo se fue dando día por día, porque ya todos lo leímos, ¿verdad? Ok. Regresando a Bereshit Bara. ¿Entendimos qué significa la palabra Bara? Creó. El verbo creó, crear. El verbo crear. Bueno, específicamente la palabra Bara significa crear de la nada. Crear de la nada. Es esa palabra que tenemos ahí, uno de los términos que aluden a la creación. Pero hay otros términos que nosotros vamos a estar viendo aquí en nuestra pantalla, ¿sí? Que también son términos que aluden a una creación. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Nosotros tenemos la capacidad de crear? Nosotros no tenemos la capacidad de crear, pero nosotros hacemos... alguien creó este púlpito, alguien creó esa mesa, alguien creó todo lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Las cositas creadas. ¿Nosotros tenemos la capacidad de crear? Ya cambió la respuesta. A ver, entonces, ¿tenemos la capacidad de crear o no, hermano? Podemos crear las cosas en sí, pero no podemos hacerlo como creadores. Ok. Crear, por ejemplo, una silla, algo, por ejemplo, la casa, pero como Dios nos creó a nosotros, eso no lo podemos comprar. Ok. El hermano tiene la razón, exactamente. Y es por eso que hemos puesto en el inciso 2, el número 2, en el número 3, las palabras asá y la tercera es yaxar. Ahora, entonces, entendiendo que la primera palabra, bara, significa crear, crear de la nada. Eso es algo que solamente se le atribuye a Dios. Ese verbo, ese atributo, esa acción, solamente se le atribuye a Dios. Nosotros podemos crear cosas, inventar cosas, muebles, sillas, todo lo que podamos crear, ¿verdad? Pero esas son formar cosas de materia que ya existe. Formar cosas de material que ya existe. Entonces, asá significa formar de lo que ya existe. Una idea es de como cuando Dios forma al hombre. ¿De qué lo forma? ¿De qué lo forma al hombre? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de asá, formar. Y yaxar es moldear.
moldear, igual de lo que ya existe. Asá es la idea como de un alfarero que moldea al barro, ¿verdad? Cómo le da forma. Es precisamente esas son los otros términos que aluden a la creación. Entonces, Bará es crear de la nada, y eso tiene que quedar muy grabado en nosotros, que eso solamente se le atribuye a Dios. ¿Y por qué hago énfasis de esto, hermanos? Porque hay doctrinas por ahí, hay doctrinas espantosas, erróneas, herejías, donde enseñan a decretar, a declarar, diciendo que el hombre tiene el poder en su boca o en las palabras que salen de su boca. Y es altamente satánico, hermanos, esta doctrina. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, es que yo decreto que la prosperidad va a llegar a mi vida, yo declaro que tu enfermedad va a ser curada en este momento, esa doctrina le está dando al hombre un poder que no le atribuye. Esa doctrina le está dando al hombre, a la palabra de un hombre, un poder que solamente se le atribuye a Dios. Entonces, declarar es satánico, hermanos. Entendiendo que declarar en el contexto bíblico, Jesús les hablaba a las personas por parábolas y muchos de ellos no entendían. Y dice el Evangelio de Marcos que después sus discípulos le preguntaban, y dice el relato que Jesús los reunía y les declaraba todas las cosas a ellos. Entonces debemos entender que declarar significa anunciar, explicar. Eso es lo que significa la palabra declarar. Entonces es muy importante que sepamos eso. Ahora, decretar. Yo decreto esto en tu vida, yo decreto esto. Eso también es satánico, hermanos. Ahora, debemos entender qué significa decretar. ¿El hombre puede decretar, hermanos? ¿Sí? Hay personas que sí pueden decretar, pero son personas que simplemente tienen una autoridad que Dios le ha dado. Por ejemplo, los gobernantes, nuestros gobernantes emiten decretos, leyes, mandatos, constantemente, en cualquier reforma política, fiscal, empresarial, de servicio, etc. ¿Perdón, hermana? Constitucional, exacto, correctamente. Entonces, los hombres que sí tienen un cargo que de Dios le ha sido dado, ¿sí? así lo indica el relato bíblico, que ese poder le ha sido dado por Dios, pero ellos pueden decretar algunas leyes, y el hombre las tiene que cumplir, ¿verdad? Porque si no las cumplimos, pues tenemos problemas por ahí con el fisco, o en servicios, o constitucionales. Pero el único ser que decretó cosas trascendentes es Dios. Es Dios. Y Él las sigue decretando. Si está en su voluntad que el hombre sane de alguna enfermedad, es su voluntad. Pero nosotros no podemos poner un mandamiento de que una enfermedad sea sanada por el poder de las palabras que salen de nuestra boca, porque es satánico. No podemos hacer eso. Entonces, ¿entendemos qué significa declarar y decretar? ¿Sí? En Génesis, Dios dijo y se hizo como Él dijo. Él declaró, ¿verdad? Y es por eso que vemos en el relato de Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 11:3, hermanos, podemos ir ahí y alguien que lo lea en voz alta. Hebreos 11:3. Digo que no nos vamos a meter mucho al relato de cómo se fueron haciendo las cosas día con día, en cada uno de los días que Dios creó toda la creación, porque ya leímos esa parte. Pero Hebreos 11:3, ¿qué nos dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Entendemos ahí el concepto, hermanos, que acabamos de explicar? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el otro versículo que tenemos ahí también, de Isaías 45:12.
Isaías 45:12. ¿Alguien más que lo lea? Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Así es. Dios actuando. Yo hice la tierra, dice el Señor, y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Poder absoluto de Dios. Entonces, en Génesis 1:1 vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora veamos el versículo 2, hermanos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué Dios creó el universo en caos, hermanos? Dice el versículo que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué Dios creó el universo en caos o en tinieblas? Bienvenido, hermano. ¿Por qué lo hizo así Dios? ¿Por qué no lo pudo ordenar, hermanos? ¿Dios no podía haber creado todo en orden desde el principio? Con un propósito específico, ¿verdad? Sí. En efecto, Dios creó así el universo. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, había tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La respuesta es sí, Él lo pudo haber hecho en orden desde un principio. Él pudo haber declarado, y así se hubiera hecho, porque Él tiene el poder de hacerlo. Pero Dios decidió crear todo en desorden, porque todo eso llegaría a ser una figura, una sombra de cómo iba a ser la redención del hombre, la redención del ser humano. Y esto lo vamos a estar comparando, hermanos, con el Evangelio de Juan en el capítulo 1. ¿Sí? No es que Dios dijo, voy a hacer todo en desorden y después lo voy a ir adornando, acomodando, ¿verdad? Todo es una figura. La ley es una sombra de los bienes venideros. Y ahí se nos está dando lo que sería una obra de redención, exaltando a Cristo, que es el centro de toda la revelación. Entonces, por esa razón Dios crea el universo así en caos, porque está dando lo que sería un ejemplo de lo que sería nuestra condición caída y de cómo Dios nos iba a dar luz y vida en una manera progresiva. Génesis 1:3, hermanos, ¿alguien que lo lea? Estamos ahí en Génesis 1:3. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sí, y más adelante en el versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok, y vio Dios que la luz era buena. Entonces, ahí nos podemos preguntar, ¿la condición anterior no era buena? No era buena, ¿verdad? Pero Dios la quiso transformar. Y esa es también una sombra de lo que éramos nosotros, en una condición en tinieblas. Y es lo que dice Pablo, que la ley y los profetas serían una sombra de los bienes venideros. Entonces, en Génesis 1:4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y ahí separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahí en el relato bíblico podemos ver cómo Dios empieza a seguir trabajando en su obra de la creación, cómo Dios va llenando la tierra de cositas, de todo lo creado, de todas las cosas creadas en ese orden que Él quiso hacerlo, y cómo Dios lleva a cabo esa majestuosa creación, hermanos, aunque no por sí mismo. Y esto se va a quedar plasmado aquí en Génesis 1, como Dios lo fue haciendo. ¿Y por qué dije eso, hermanos, de que no por sí mismo? Hace ratito dijimos que Dios creó todas las cosas. Bueno, pues es que en Juan 1, del versículo 1 al 5, y ahí Juan nos va a introducir a la trama de la creación a un agente creador, nuestro Señor Jesucristo. Juan está explicando acerca del verbo, y ese verbo es una palabra, el logos, que se le atribuye a Jesús el Cristo. Juan les está explicando a su audiencia en ese momento: escuchen esto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, compartían en el principio cara a cara. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces ya ahí está explicando Juan que Jesucristo, el Logos, el Verbo, o en otras traducciones de la Biblia aparece como la palabra, ¿verdad? La palabra era Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Escuchen cómo también se hace una analogía acerca de la luz que hubo en el principio, en el Génesis, y ahora como es en Juan. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, es precisamente lo que está haciendo, una analogía cuando Dios está creando el mundo, un mundo en caos, desordenado, en tinieblas, y ahora nos está presentando en Juan una analogía acerca de esa misma redención, iluminación para nosotros. Entonces el Verbo, ahí Cristo, le dio luz y vida a la creación física, pero también ese mismo Verbo, Cristo, en la obra de redención nos da a nosotros luz y vida, hermanos. ¿Entendemos la analogía, la comparación de Génesis y de Juan? Pablo también dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó, a ver si aparece ahí en pantalla, porque Dios que mandó que las tinieblas, porque Dios que mandó que del cual proceden todas las cosas. Pero nuevamente, ya si nos pregunta más a detalle, hermanos, de una manera más específica, esa respuesta va a cambiar, ¿sí? Porque Juan ya nos presentó en su evangelio a la gente de la creación, el Verbo, la palabra que está hablando acerca de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo. Y Santiago hace un énfasis también, Santiago capítulo 1, 17, menciona que toda buena dádiva y todo don perfecto exactamente proviene de Dios, el Padre. Santiago 1, 17, lo tenemos ahí en pantalla, menciona que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, y si el Padre fue quien decretó, quien llevó a cabo ese plan, fue, como dice Juan en el Evangelio, fue su Hijo. Y más adelante y en ese mismo versículo, en la parte B de 1 Corintios 8:6, lo podemos ver, porque dice, y un Señor Jesucristo, pero ya ahí aparece una palabra que dice, por medio del cual son todas las cosas. ¿Los podemos ver? Entonces, del Padre proceden todas las cosas, pero ahí entra la otra persona, la segunda persona de Dios, que es el Hijo, por el medio por el cual son creadas todas las cosas. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Porque vimos que Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Cristo en el Evangelio de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, pero del Padre proceden todas las cosas. Entonces, esta es una idea más o menos de esta manera. Imaginemos que el mundo está siendo llevado a cabo en el momento de la creación. Y pongamos el ejemplo de que el Padre es el quien trae los planos de la construcción, de la obra. Es el ingeniero, el arquitecto. Y su Hijo Jesucristo, que es el medio para que todas las cosas existan, es el maestro, el que va a hacer el trabajo manual. ¿Sí? ¿Podemos entenderlo así? ¿Ok? Entonces, ahí en Colosenses capítulo 1, vamos a ir a Colosenses. Nuevamente Pablo, hablando acerca de Jesucristo, Colosenses 1, del 15 al 18. Fíjense lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el origen de toda la creación.
Y Él no es mencionado como una criatura, ahí Él está siendo mencionado como un creador, como el agente de la creación, como el creador. Porque, ¿qué dice el verso 16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio. Entonces vean cómo en ese versículo se hace énfasis en muchas ocasiones acerca de en Él. ¿Y de quién está hablando ahí? De Cristo. Entonces lo que nos está diciendo ahí, que Cristo en el principio tenía los mismos, como figura, Él tiene los mismos principios que el Padre. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Que Cristo en el principio, como figura, Él tiene los mismos atributos que el Padre. Como si fuera, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Se le está atribuyendo a Jesús, al Cristo, los mismos atributos que a Dios, el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la misma esencia, la misma naturaleza. Entonces tenemos al agente creador, Cristo, y a quien decretó la creación, al Padre, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hace el Espíritu Santo entonces? Hermosea, dice la hermana. A ver, por allá, hermanos. Estamos meditando acerca de la creación en las manos de un Dios trino, Padre, Hijo. Ya vimos esas dos personas. ¿Cuáles fueron sus sus funciones, verdad? ¿Qué hicieron en el momento de la creación? Entonces, ¿qué hace el Espíritu? ¿Qué dice Génesis? ¿Que el Espíritu hacía qué? Génesis 1, versículo 2, al final. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu está sobre la faz de las aguas, se movía. Ok. Esa palabra se movía, se puede entender, se nos ha explicado ya varias veces que es la imagen de un ave que está moviendo sus alas. En Deuteronomio 32:11, a ver si aparece ahí, Moisés, que es el mismo escritor de la Torá, de Génesis, que estamos leyendo aquí, de uno de los 5 libros de la Torá, es el mismo escritor, y él nos hace también una mención acerca de este ejemplo. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Ven esa figura que se hace ahí acerca del Espíritu? Ahora, nosotros podemos ver ese ejemplo inclusive aquí en nuestro mundo, hermanos, en la vida. Como una gallina incuba sus polluelos. ¿Les puede dar vida con sus alas? ¿Les da calor? ¿Verdad? Y eso hace que se genere vida. De ahí nacen los polluelos. Porque el ave le está dando ese calor, ese momento de incubación. Es una obra que da vida. Entonces el Espíritu de Dios está también participando de esta manera. Se movía sobre la faz de las aguas dando vida a la creación. Dice el Salmo 104, versículo 30. Y vamos a ver cómo se menciona aquí, hablando de cuál es la función que aún sigue haciendo el Espíritu Santo en nuestro mundo. Ahora, el Espíritu Santo se le menciona como el ornamentador, por ahí dijo la hermana, ¿verdad? El ornamentador, el que embellece, el que da color. Es precisamente lo que nos dice el Salmo 104:30, que el Espíritu Santo aún sigue renovando, embelleciendo nuestro planeta. Dice, envías tu espíritu, son creados. Hablando de las criaturas, y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo aún sigue trabajando cada día en nuestra creación, hermano. Lo podemos ver aquí, miren. Cuando un arbolito muere, otro más va a nacer. La hierba muere, otro más hierba va a nacer. Entonces nuestro planeta se está renovando constantemente.
es un proceso de renovación que no se detiene, ¿verdad? Es lo que hace el Espíritu en esos momentos. El Espíritu de Dios renueva la tierra constantemente. Y muchas veces nosotros queremos, intentamos, pensamos que nosotros podemos, no sé, manejar al Espíritu o decirle, Espíritu desciende, Espíritu ven, Espíritu lléname, como si nosotros pudiéramos darle un mandato nuevamente con nuestra boca a Dios. ¿Podemos hacer eso? Bueno, muchas otras denominaciones dicen que la obra del Espíritu se ve reflejada en que te caigas al suelo, en que balbucees cosas que no se entienden, en que corras alrededor del santuario haciendo gritos, muchas veces brincando, otras veces bailando. Nada de eso nos indica la palabra de Dios, hermanos. Que hables en lenguas. Ahora, muchas cosas ocurrieron en el Nuevo Testamento porque Dios así lo decidió. Pero también en el Nuevo Testamento se nos indica que Dios es un Dios de orden y que su iglesia la ha ido desarrollando en ese orden, ¿verdad? Y que los dones del Espíritu se ven reflejados en los hombres, pero no de esa manera, en desorden. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Entonces, el ornamentador, el Espíritu, Job 26:13 lo nombra así. Job 26:13, lo que decía la hermanita. El Espíritu es el ornamentador, un adornador. ¿Qué es un ornamentador, hermanos? Un ornamentador es precisamente, si tenemos una idea de esto, para que nosotros podamos visualizarlo aquí. ¿Qué es un ornamentador? ¿Cuál es la función del Espíritu? Bueno, si Dios decretó la creación del mundo, Jesucristo llevó a cabo el plan de Dios, el mandato de Dios. Él hizo la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Y el ornamentador, el adornador, como dice Job 26:13, que es el que adorna, estamos hablando de un herrero, por ejemplo, otro ejemplo burdo, para que nosotros podamos entender. Un herrero, ¿qué es lo que hace con su obra maestra? Está haciendo su obra maestra. ¿Él crea el acero? No, ¿verdad? El acero ya está ahí, es puesto para él lo moldea, exactamente. Él lo dobla, lo calienta, lo corta, lo solda. Él está ornamentando el hierro que fue creado por alguien más. Un carpintero, de la misma manera. ¿El carpintero crea la madera? No, pero él trabaja en ella. Entonces, de la misma manera, el Dios Trino, cada una de las personas de la Santísima Trinidad, ¿sí?, de la Trinidad, tuvo un propósito en el orden de la creación. ¿Entendemos esto? El Espíritu Santo ornamentó el mundo y lo sigue haciendo constantemente, sigue renovando la tierra. Entonces, por ahí podemos entender más acerca de la doctrina del Espíritu. La doctrina del Espíritu Santo se llama la pneumatología, y Dios mediante podamos también meditar un poco en ello, ¿no? ¿Qué nos revela la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, acerca de su Espíritu, del Espíritu de Dios? Y es así como podemos llegar a entender a nuestro Dios en esas tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Entendemos? Bueno, esto nos lleva a nuestro punto número 2. Esto nos lleva a nuestro punto número 2, que sería la salvación, o como se menciona en Isaías, ¿cuál es la otra palabra? La redención. ¿Sí? Recordando que redención es un sinónimo de salvación. Y entonces, de esas dos obras que tenemos, ¿cuál creen ustedes que sería la más importante? A ver, quiero escucharlos, hermanos. ¿Cuál de las dos obras de Dios creen ustedes que sería la más importante? ¿La salvación? Ok. La redención, bueno, uno dice la salvación, otro dice la redención. En Isaías 44:24 vemos que Dios se presenta como tu redentor. Y si ven, primero pone en este caso la obra de la redención antes que la creación, ¿verdad?
Yo soy tu redentor, que te creé en el vientre. ¿Sí? Algunos versículos nos dicen por ahí que fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Entonces, ¿cuál es más importante? La salvación. Ok. La redención. Bueno, ambas son importantes, hermanos, pero Dios lo está poniendo así, ¿sí? En su palabra, así lo dejó plasmado. La creación es el medio por el cual Dios iba a llevar a cabo ese plan de redención, hermanos. La creación es el medio por el cual Dios iba a exaltar a un Cristo redentor, ¿sí? Y ese es el propósito eterno de Dios, de exaltar a Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios, a través de esa obra de redención. Y en el inicio, hermanos, aunque Dios no mandó a que el hombre pecara, y mucho antes Dios no mandó a que los ángeles se rebelaran, Dios estaba ocupando la creación, el pecado del hombre, el pecado de los ángeles, para llevar a cabo su plan eterno. Él ocupó también el pecado de Adán y Eva. No es que Él decidió, no es que Él los mandó a pecar. ¿Sí entienden eso? Porque en el Nuevo Testamento dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Entendiendo ese carácter de Dios, no debemos pensar que Dios mandó o que Dios puso en el corazón del hombre o en el corazón de los ángeles a que pecaran para llevar a cabo su plan eterno. Porque en Dios no hay tinieblas. Él es bueno, Él es puro, Él es santo, 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 dice Isaías. Entonces, ¿pero formaba esto parte de su proyecto, hermanos? ¿Sí? Bueno, hay una palabra por ahí, hermanos, que me gustaría que investigaran, anótenla. Se llama concurrencia divina. ¿Y qué nos habla la concurrencia divina? Es acerca de cómo Dios hace su voluntad, dejando al hombre que haga su voluntad. Dios lleva a cabo su voluntad, Dios hace su voluntad, dejando a que el hombre haga su voluntad. Entonces, hermano, la salvación viene a ser el resultado de lo que está diciendo. O sea, no es lo mismo la redención que la salvación, porque la redención forma parte del plan de Dios y la salvación es el resultado de eso. Redención y salvación es lo mismo, es lo mismo. Redención y salvación es lo mismo. Ahora, ¿fue el sentir de Dios que el hombre pecara, hermana? ¿Necesitaba Dios hacer pecar al hombre para llevar a cabo su plan? Entonces, ¿por qué el hombre pecó? Por su naturaleza. Una naturaleza caída que heredamos, ¿cuándo, hermano? En el jardín del Edén. En ese jardín del Edén, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, desobedecen, escuchan la voz de Satanás, y ahí toda la creación se fue a una borda, ¿verdad? Se fue por la borda. Es cuando el pecado entró en el mundo. Entonces, pero hablando de la concurrencia divina, Dios hace su voluntad, dejando a los hombres hacer su propia voluntad. Significa que el sentir de Dios no es que el hombre muera. ¿O acaso Dios quiso, o fue el sentir de Dios que Cristo muriera en una cruz, su Hijo amado? ¿No? ¿Fue la voluntad de Dios que Cristo muriera en una cruz, hermana? ¿Sí? Exacto, sí. ¿Pero fue el sentir de Dios? No es ese el sentir de Dios. Debemos entender eso. El sentir de Dios es lo que Dios quiere. ¿Dios quiere que el hombre muera? No. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento y por lo tanto que procedamos a la salvación. ¿Sí? Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del hombre pecador. Él quiere que todos se arrepientan, ¿sí? Y que seamos salvos. El sentir de Dios es diferente a la voluntad de Dios. ¿Fue voluntad de Dios que Cristo muriera en una cruz? Sí, sí fue su voluntad. Jesús mismo lo dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Fue la voluntad de Dios, ahora cambiando la pregunta, ¿fue la voluntad de Dios que José el soñador, recuerdan la historia? ¿Sí? Sus hermanos lo maltrataban, le tenían envidia, lo dieron por muerto, unos ismaelitas lo compraron como esclavo, se lo llevaron a Egipto, sufrió el pobre José. ¿Fue esa la voluntad de Dios? Sí. Vamos, hermanos. No fue el sentir de Dios, porque Dios no quiere que el hombre haga maldad, pero el hombre hace maldad, porque es lo que el hombre hace. Después del pecado es lo que hacemos, ¿sí? Y es lo que Dios quiere cambiar en nosotros, ¿verdad? Que seamos nuevas criaturas, que tengamos nueva manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, ¿verdad? Ok, entonces debemos de separar lo que es el sentir de Dios con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a ser llevada a cabo, ¿sí? ¿Entendemos eso? Entonces, investiguen acerca de eso, de esa palabra, hermanos, la concurrencia divina, cómo la soberanía de Dios es llevada a cabo, pero también hay una responsabilidad del hombre. Entonces, yo voy a hacer mal porque la voluntad de Dios es de que a través del mal, pues se haga el bien, ¿no? ¿Es eso lo que debemos de pensar? No, ¿verdad? No, Dios no quiere que hagamos maldad. José dice en Génesis 50, dice: ustedes pensaron mal contra mí, diciéndole a sus hermanos ya cuando se presentan y él les ayuda a sobrevivir, les da alimentos. La narrativa bíblica habla acerca de que él les ayudó, él les salvó, los perdonó. Y les dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Sí? Y de eso podemos hablar en otras, en más ocasiones, por ejemplo, acerca de Job, todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? ¿Conocemos el relato bíblico de Job? ¿Y recuerdan cómo se dio esa plática en el principio? Dios accedió, ¿verdad? Exacto, y Dios accedió a que sucediera, pero él no estaba pensando en hacerle mal. ¿Hermana? Ayuda a explicar cómo Dios puede ordenar el mal y no ser culpable del pecado. Exacto. Este plan de redención está siendo llevado a cabo, ¿sí?, con la maldad del hombre, pero Dios lo está encaminando a un bien sin él ser responsable de la maldad, porque no hay mal en él, no hay tinieblas en él. Ya casi terminamos. Vamos a meditar dentro del orden de la salvación. Entonces, de la misma manera que la creación fue llevada a cabo por el Dios Trino, y eso lo vamos a ver en el punto número 2, la salvación, de la misma manera que la creación fue llevada a cabo por un Dios Trino, de la misma manera la salvación fue llevada a cabo. A ver, ¿quién nos salvó? Ahora la pregunta es, ¿quién nos salvó? Hace rato era ¿quién creó al mundo, verdad? Ahora es, ¿quién nos salvó? Ok. ¿Jesucristo nos salvó? ¿Y dónde queda el Padre y el Espíritu Santo? A ver, ahora nuevamente la respuesta sería: Dios nos salvó. Dios nos salvó. Pero ya dentro de un estudio tenemos que ya responder diferente, ¿sí? Bueno, la doctrina de la salvación habla que Dios nos salvó en las tres personas nuevamente, ¿sí? Vamos a verlo en Efesios. Hay tres palabras que debemos de conocer, hermanos. Hay tres palabras que debemos de conocer. La palabra justificación. ¿Alguien sabe qué significa ser justificados? Declarados justos, ¿verdad? Fuimos salvos de la pena del pecado. Justificación. Santificación. ¿Qué significa santificación? Apartarnos del pecado. Ok, pero ¿aún tenemos pecado en nosotros? Entonces, ¿no hemos sido santificados? No, totalmente no. Totalmente no, pero Hemos sido apartados. estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso. ¿Cuánto tiempo va a demorar este proceso? Hasta que partamos nosotros. El resto de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la santificación es ese proceso que Dios está llevando a cabo para separarnos del pecado, para salvarnos del poder del pecado.
Y glorificación. ¿Qué significa glorificación? La glorificación es el plan consumado de Dios. Y ahí sí va a haber una separación completa de la presencia del pecado. No habrá más pecado en nosotros en ese momento. ¿Sí? Entonces entendemos esas tres definiciones. Ya hemos sido justificados del pecado. Porque dice que la paga del pecado es muerte, pero nosotros hemos resucitado en Cristo, ¿verdad? Entonces el pecado ya no tiene poder de muerte sobre nosotros, ¿verdad? Justificación. Santificación es el proceso, porque aún hay un remanente de pecado en nosotros, pero que ya no tiene esa carga de muerte, ese mandato de llevarnos a una condenación. Esa santificación es el proceso que ese remanente de pecados será quitado poco a poco de nosotros, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Y dice el Nuevo Testamento que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en el día de la glorificación, en el día de Cristo, en el día del Señor, donde ya seremos salvos de la presencia completamente del pecado. Entonces vamos a Efesios y vamos a meditar. Vamos a Efesios capítulo 1, hermanos. ¿Vamos todos juntos? Efesios. Cuando estén ahí me dicen. Efesios 1. ¿Sí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, primeramente dice Efesios 1 que nuestras bendiciones no son terrenales. Ahí nos está diciendo que nuestras bendiciones son espirituales. ¿Sí? Entonces olvidémonos que las bendiciones que nos están reservadas son materiales. Casa nueva, carro nuevo. Entonces esas bendiciones son celestiales, en los lugares celestiales. Y dice también ahí, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo. Está hablando de que primeramente el Dios y Padre nos escogió en Cristo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿El para qué? ¿Para qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, ¿qué está haciendo el Padre desde antes de la fundación del mundo? Escogiéndonos, ¿verdad? Hay una frase en latín, si no me equivoco, que se llama Ordus Salutis, el orden de la salvación. El orden de la salvación nos habla de ese proceso que se fue llevando a cabo, de cómo Dios nos salvó, llevándolo a cabo por las tres personas de Dios. Entonces aquí en Efesios lo vamos a meditar. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces desde antes de la fundación del mundo ¿ya fuimos salvos? A ver. Fuimos escogidos. Ajá. Bueno, hay otros versículos que por ahí nos indican que antes de que Esaú y Jacob nacieran, él ya los había escogido, ¿verdad? Entonces por ahí fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí, verdad? Entonces, el Padre lo que está haciendo ahí es escogernos. El Padre nos eligió. ¿Qué dice el versículo 5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en Cristo. Las bendiciones que están guardadas en Cristo, en los lugares celestiales, por medio de Jesucristo. Ahí tenemos a la segunda persona de Dios en la obra de la salvación, de la redención. Entonces, Él nos escogió, Él nos eligió, ¿sí? Él, por medio de Jesucristo, Él ya nos había predestinado. Pero no nos había predestinado para ser exitosos, para empoderarnos ahora, sino que nos había predestinado para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo.
para ser adoptados hijos suyos. Romanos así lo menciona, que nos predestinó para que fuésemos hechos hijos suyos, conforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Así lo menciona Romanos 8:29, por ahí si lo quieren anotar. Romanos 8:29. Ese es el propósito por el cual fuimos elegidos, predestinados, escogidos por Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Y esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad, dice el versículo. Ese es en base a qué nos eligió Dios. No es que vio en nosotros, hermano, que nosotros íbamos a creer. Este grupo sí iba a creer. Los voy a elegir. No, hermanos. Él nos eligió según el puro afecto de su voluntad. Dios lo único que vio en nosotros fue nuestro pecado, nuestra maldad. Y Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Dice que Él tendrá misericordia de quien tendrá misericordia. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. No es el que corre ni el que pretende, sino que Dios quiere tener misericordia. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Para qué nos eligió? Para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la expresión de su amor. Gracia. Gracia es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Yo fui más bueno que tú. Yo hice esto. Por eso Dios me eligió. No. Para alabanza de la gloria de su gracia. No por obras, para que nadie se gloríe, dice también en el Nuevo Testamento. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que hace el Hijo amado? ¿Qué es lo que hace el Hijo? El Hijo nos redime. Exactamente, a través de su sangre, a través de su obra majestuosa en la cruz. Y ahí se da la idea básicamente de una compra. Dice también en el Nuevo Testamento que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces, Cristo en la cruz hizo una compra, un intercambio, un glorioso intercambio, como dice por ahí una melodía. Él dio su vida por nosotros. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Ahora le pertenecemos. Y ¿qué dice el versículo 8? Que hizo sobreabundar. O sea, que hizo sobreabundar en abundancia las riquezas de su gracia, las hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué? En sabiduría e inteligencia. Entonces, desde el versículo 7, ¿cuáles son las riquezas de las cuales está hablando Efesios? La redención por su sangre, el perdón de pecados, sabiduría e inteligencia. Esas son las riquezas de las cuales nos está mencionando Efesios. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese propósito eterno? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Recuerden, de exaltar a Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios, por el cual llevó a cabo la creación. De exaltar a Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando el tiempo se cumpliera, ¿verdad? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, dice el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Con qué fin? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿De quién está hablando Pablo ahí, que escribió Efesios? De los judíos, ¿verdad? Los que esperábamos al Mesías, al Redentor. Pero también vosotros, en Él también ustedes, o sea, nosotros, los gentiles. ¿Qué dice el versículo 13? En Él también vosotros, habiendo escuchado la palabra
la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Ahí está la fe. Primero tenemos el llamamiento, que es a través del cual nosotros escuchamos el evangelio, tal vez de otras personas. Todos nosotros escuchamos el evangelio de una manera. Ese fue el llamamiento, la iluminación. Y la iluminación lleva a la fe, y también habiendo creído. Y habiendo creído en Él, en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa entonces ser sellados con el Espíritu Santo? Ahí entra la persona del Espíritu Santo, que ya vimos qué propósito, cuál fue su función en la creación. Entonces vimos que en la creación el Espíritu Santo llevó un propósito a cabo, ¿verdad? Una función, que fue el hermosear, el adornar, el ornamentador. Pero ahora en la salvación ya vimos cuál fue la función del Padre, ya vimos cuál fue la función del Hijo, y ahora cuál es la función del Espíritu Santo. Dice, exactamente, dice que hemos sido sellados. Sí, bueno, en la antigüedad se utilizaba eso para distinguir a las personas, Es un símbolo de lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿podemos distinguirnos de quien no es hijo de Dios? Debemos, ¿verdad? ¿Sí debemos? ¿Se puede ver el sello del Espíritu Santo? ¿Se puede ver el sello morando en nosotros? Visualmente no, ¿verdad? Pero exactamente, sí debe de verse un cambio, ¿verdad? Nueva criatura somos ahora. Buscamos más de Dios. Queremos meditar más en su palabra, ¿verdad? Queremos estar ahí. Inclusive intelectualmente, porque como ya se estudia, ¿Sí? se conoce más de la palabra. Y también se puede ver a través de frutos. Por sus frutos los que nacerán, ¿verdad? Entonces, ahí el simbolismo lo menciona más adelante también, que es un símbolo como en el matrimonio. Dice, se le llama al espíritu las arras, que es las arras. En el matrimonio, los que somos casados, ¿verdad? Se le da a la mujer las arras como un símbolo de ¿qué? De que vamos a cumplir con nuestra función, de que vamos a proveer, de compromiso, es un compromiso. Entonces también en tiempos pasados se utilizaban mucho tipo de sellos, pues para distinguir a las personas, ¿no? Diferentes grupos, incluso ahora lo podemos ver en nuestros días, ¿verdad? Un sacerdote se distingue de un pastor, entonces hay una distinción, ¿verdad? El sello del Espíritu Santo, en tiempos de Domiciano, este emperador romano se denominó Dios, se hizo llamar Dios, Señor y Dios nuestro, y dice un relato por ahí que está acerca de esto que sucedió, que él marcó a esas personas que le adoraron con un sello en la mano, en la frente, en los cuales ellos podrían comerciar. De otra manera no podían comerciar nada sin ese sello. Entonces también por ahí se utiliza ese sello como una figura de pertenencia. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros y se puede ver ese sello de que le pertenecemos ahora, ¿verdad? Y es una garantía, hermanos. Lo podemos ver en el nuevo nacimiento, que eso es lo que se le llama. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros llegamos a la fe a través de la iluminación que nos fue dada con la predicación del Evangelio y nosotros creímos en él, en ese momento dice que nosotros somos sellados. Tú has creído, has sido sellado y eres regenerado en ese momento, eres justificado, estás en un proceso de santificación y ahora estás esperando la última parte hasta que llegue la redención, dice la parte final, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Y tenemos como garantía el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, de que Él la va a llevar a cabo. Entonces, ahí podemos ver en Efesios cómo la obra de la redención fue llevada a cabo también por Dios
en sus tres personas. El Padre nos eligió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló, nos da la garantía de que así es. Amén. Bueno, hermanos, ¿hay preguntas por ahí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a orar y damos por terminada esta lección que se llamó Las Obras de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, y te damos gracias por esa obra que tú has llevado a cabo, esa obra de la creación primeramente, la obra de la redención que llevaste a cabo a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que tú has hecho llegar a cada uno de nosotros y que pones en las manos del mundo, Señor, a través de vasos frágiles para que ellos alcancen la salvación también. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que han escuchado el Evangelio, que tú lleves a cabo esa iluminación en sus mentes, en sus corazones, y que puedan también creer en Él y ser salvos. Gracias por esta obra en Cristo Jesús. Agradecemos y oramos. Amén.